dar el primer trabajo a este muchacho. Siéntate al lado de Carlitos y le traduces ahí, ¿ok? Ya pues ya tiene que empezar, ¿no? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Porque Cristo ya nos dio la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora Dios sabe lo que va a hacer. Dios ministra en la alabanza. Él es el que ministra. Él es el que te ha llamado. Él es el que te cuida. Y Él es el que va a terminar lo que ha empezado en cada uno de nosotros. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, verso 12. Marcos 14. Que Dios bendiga también a Carlitos. Ayer creo que se fue a ver a su familia, Carlitos. Por eso no lo vimos. ¿Cuántos se alegran por Carlitos? ¿Ah? 14, verso 12 al 26. Y vamos a hablar acerca de qué es la cena del Señor. Y vamos a desglosar este tema que es muy importante. Conocer por qué tenemos que tomar la Santa Cena, cuál es la actitud que Dios quiere para que participemos de la Santa Cena. Y todas esas cosas las vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Ya lo tienen, 14:12. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres? Le hicieron una pregunta al Señor: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 discípulos y les dijo: id a la ciudad. Mira el GPS que le puso el Señor. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrare, decía el Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento, alto y ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron los discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Más hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras que comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo: toma, esto es mi cuerpo, toma, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Hay una petición de una persona aquí, pusieron, no sé si es Cecilia. Vamos a orar porque alguien ha venido enfermo. Levanta tus manos, oremos juntos, nos pongamos de acuerdo para que todo lo que se hable en este momento sea Dios, ¿ok? Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos. Señor, pon un espíritu, Señor, para que ellos puedan oír.
Ayúdalos, Padre, en este día. Gracias por la administración de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Gracias por la vida de mi hermano Alan, que está acá. Gracias por la vida de Carlitos. Ponemos, Señor, toda enfermedad en tus manos. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanos. Bendice a los que nos ven también por medio de este medio de Facebook y YouTube, Señor. Bendice a los que nos ven. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué es la cena del Señor? Esta comunión simbólica que se estableció a mando de nuestro Señor Jesús es la que los cristianos recuerdan los sacrificios, en la que reconocen, participan de los beneficios de su muerte. Escúchenme. Jesús venía con un lema. ¿Cuál era el lema? De morir en la cruz. Eso ya estaba escrito, eso ya estaba profetizado, y él tenía que venir a cumplir el mandato de su Padre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? De pecados. Entonces, en la que tienen comunión con Él y con otros los cristianos para compartir esta comida con gratitud a Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace antes de que nosotros podamos participar? Él nos ministra a través de su Espíritu Santo, para que esta Santa Cena sea de bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere básicamente en nosotros? Es la gratitud por lo que Dios hizo a través de Jesucristo con su muerte y resurrección. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Entonces es una expresión de nuestro compromiso con Dios. Quiero que pongan atención. Todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han sido redimidos, tenemos un compromiso con Cristo Jesús, con el cuerpo de Cristo. Pablo dice que ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay judío. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo bien concertado va creciendo mutuamente, quiero que ponga atención, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, así como este cuerpo. Tenemos dedos, tenemos uñas, hasta los pelos de aquí sirven para algo, los pelitos de aquí sirven, las cejas sirven, y todo lo que tenemos sirve, y cada uno tiene una función. Entonces nos reunimos en una forma de coinonía. ¿Qué es la coinonía? Es la unidad en el Espíritu, para que la Santa Cena sea de bendición para cada uno de nosotros. La cena del Señor dirige nuestra atención a Jesús exclusivamente y nos recuerda lo que Él hizo, Él por nosotros, por el mundo en la cruz. Por eso el pasaje que realmente nosotros debemos aprender de memoria es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros estábamos perdidos, sin oportunidad, y Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Ahora en Isaías capítulo 53, que ese es un pasaje que los judíos no les agrada hablar de este pasaje. Ahora en ese tiempo muchos judíos se están convirtiendo, porque ellos en el Tanaj o en la Torah, ellos pasaban del 52 al 54. Pero hoy están usando este pasaje para entender que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y aquí empieza Isaías con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo
De él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea, Isaías da una descripción 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice que no había ni hermosura y le veremos más sin atractivo para que le decíamos. En el libro de Eclesiastés dice que él era hermoso. Escúcheme, era señalado entre 10,000. Cuando Jesús caminaba, había algo tan especial en ese hombre que todo el mundo quería estar con él. Era la virtud, era lo que él traía. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Escúchenme, cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, quiero que ponga atención. Pablo dice, examina tu vida para ver, para que sea de bendición. Dos cosas hace la Santa Cena. Cuando tú examinas tu vida y te pones a cuenta con Dios, va a venir sanidad en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tus finanzas. Incluso hay sanidad de enfermedades. Porque el Señor quiere nuestra vida íntegra de cada uno de nosotros. Porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. Dice que Dios lo entregó para que sea abatido. Pero el herido fue por nuestras rebeliones. Quiero aclarar algo muy importante. Hay muchos que dicen que los judíos mataron a Jesús. Y eso no es verdad. Jesús vino a entregar su vida. Jesús dijo, yo tengo poder para darla y para recuperarla. Por eso es que ni la muerte lo pudo detener, porque Él resucitó al tercer día. ¿Cuál era el propósito de Dios? Se los voy a decir. El propósito de Dios era que Él venga en reemplazo de nosotros para que Él pudiera llevar todo en la cruz, todas las maldiciones. Entonces, una palabra que nosotros tenemos es que nosotros fuimos todos los que lo crucificamos a Jesús en la cruz. Él fue muerto por nuestras rebeliones, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Pablo dice, examínate para que recibas sanidad, recibas bendición, recibas prosperidad y para que vengan beneficios para cada uno de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. Por eso tú vas a ver en el mundo, hay algunos que siguen a Hare Krishnas, otros a Mahoma, otros son testigos de Jehová, otros mormones, y cada uno cree en su propia religión. Pero nosotros, que hemos sido llamados, creemos en el verdadero Dios, que es Cristo Jesús. Todos nos descarriamos. Vivimos una vida desordenada hasta que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto tenemos que entender. Él tenía que llevar el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el pecado más grande? Los que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos pecaron y ellos nos transmitieron ese pecado, que es una lepra, que todos nacemos bajo ese pecado. Y Ezequiel dice, aunque te laves con lejía, ese pecado permanece en ti. Y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de ese pecado. ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Ah? Él angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nunca se quejó. Él sabía que tenía que venir, tenía que cumplir con lo que el Padre le ordenó a él. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. San Juan capítulo 1:11 dice, él vino a los suyos, a los suyos, a Israel, y los suyos no lo recibieron, porque los religiosos se juntaron con los romanos y con el pueblo y lo condenaron a Jesús, porque eso ya estaba escrito. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cuando a Jesús lo llevaron al Sadrenín, lo investigaron desde la cabeza hasta los pies. Y no encontraron, aunque pusieron falsos testigos, no encontraron un defecto en él. ¿Por qué razón? Porque en la ley tenían que presentarse un corderito perfecto de 1 año que no tenga defectos para ser sacrificado, y eso simbolizaba al cordero verdadero que en la cruz dio su vida por nosotros. Por eso que cada vez que nosotros venimos aquí tenemos que analizar nuestras vidas y valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Con todo eso, quiero que ponga atención en el 10, con todo eso, no fue el diablo, no fueron los judíos, Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿quién vino a expiar nuestros pecados? Fue Cristo Jesús. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo elevado el pecado de muchos y honrado por los transgresores. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque Jesús hizo este sacrificio por cada uno de nosotros. En 1 Corintios 11:26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan, Pablo hablando a la iglesia de Corintios, y bebieras esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Algunos lo hacen cada semana. Había un hermano que se fue a una iglesia y le daban una botella de vino y todos los días andaba hasta hinchado. Entonces, ahora nosotros lo hacemos cada mes lo hacemos para que nosotros nos podamos poner a cuenta con Dios. Porque a veces nosotros juzgamos a medio mundo y nunca te juzgas tú. Entonces Pablo, para evitar problemas, dijo, oye, examínense ustedes, cada uno. Porque tenemos solo un juez. El juez se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y tú sabes cómo caminas con Él, cada uno sabe. Ahora, la cena del Señor también se llama Santa Comunión, Eucaristía, partimiento del pan y de la mesa del Señor. Por eso el Salmo 133, este salmo David lo inspirado lo dijo, mirad cuán bueno, escúchenme, quiero que pongan atención, es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que baja por la cabeza de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y baja por los bordes, dice que allá envía Dios sanidad y bendición.
Hello. Por eso cuando tú vienes acá, ahora, ¿dónde empieza la unidad en tu hogar, en tu familia? Porque donde hay unidad hay bendición. Ahí envía Dios bendición y sanidad. Sanidad en todos los aspectos. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque cada año el pueblo judío celebra hasta estos días la fiesta de la Pascua, que es una rememoración de la noche que Dios trajo a los hijos de Israel de Egipto y los liberó de la esclavitud. En Éxodo capítulo 12, Dios le dijo a Moisés: junta cada familia, sea pequeña, sea grande, y tiene que matar un corderito de 1 año. Su sangre lo tienen que poner en una fuente y tienen que no cocerlo, sino quemarlo. Y esa noche comerán ese cordero con hierbas amargas. ¿Qué simbolizan las hierbas amargas? Era el sufrimiento que ellos tuvieron durante 450 años. Porque Dios, cuando hizo un pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a ser reducida a esclavitud, pero yo voy a tratar con la nación que va a tratar a tu pueblo. Y eso se cumplió. Ellos prepararon eso porque se llegó la hora en que Israel, o sea, iba a salir de la esclavitud. Aquella noche se mató un cordero en cada casa de un israelita, se esparció su sangre en los posteles de las casas para salvar a aquella familia del ángel de la muerte. ¿Sabes que la muerte es un ángel, es un espíritu que viene y mata? Él no discrimina a nadie en la muerte. Y la sangre de Cristo tiene un significado poderoso. Mientras en Gosén había luz, había paz, había comida, había bendición, en Egipto estaba la oscuridad y las tinieblas. Ahora, ¿qué significa Egipto en el sentido espiritual en nosotros? Que el Señor nos sacó de la esclavitud del diablo, del mundo. Por eso dice que el Dios de este siglo, dice Pablo, que ha cegado el entendimiento de muchos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso la gente es más fácil adorar un ídolo, es más fácil tener sus propias reglas, tener su religión, y están ciegos, están muertos espiritualmente y están directo a una condenación. Ahora el Señor nos sacó de eso y al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a un lugar para que adoraran a Dios. Por eso nosotros, el Señor nos sacó del mundo para que nosotros lo adoremos a Él. Le demos gloria a Él y no tiene que ser obligado. Si no quieres adorar, no lo adores. Problema tuyo, pero tenemos que adorarlo. ¿Ah? Y lo asaron el cordero y se lo comieron. Este suceso en la historia fue solo una imagen del símbolo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue mientras celebraban la fiesta de la Pascua que Jesús sustituyó por la cena del Señor. Eso lo vemos en Lucas 21, 22 del 7 al 20. Eso ya lo vimos en Marcos capítulo 14, 12, 26. Él se reunió con los discípulos y él celebró la fiesta, celebró la Pascua y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Era el nuevo pacto que iba a ser en su sangre, esa sangre maravillosa. Ahora, si vamos a Hebreos da una descripción. ¿Quién era Jesús? ¿Cuántos están contentos, hermano? Hebreos 7,
verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto. Ese es un pacto perpetuo que hizo Jesús a través de su muerte y su resurrección. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Dios es inmutable, no es variable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. El único que puede interceder por nosotros es Cristo Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira las características que tenía Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Con su muerte y su resurrección, Jesús nos hizo perfectos para siempre a cada uno de nosotros. Y ese es el valor que tiene la sangre de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora, si vamos al capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mejor, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Antes los sumos sacerdotes tenían que llevar un corderito con sangre ajena, tenían que purificarse, eran casados y el sumo sacerdote tenía que tener una relación buena con la esposa y tener que estar sujetos a sus hijos y no tener pensamientos malos. Él se purificaba 6 meses antes. Y la vestimenta que ellos tenían era una vestimenta blanca, hasta los calzoncillos tenía blanco. Porque el blanco simboliza pureza. Ahora, ¿cuál era el trabajo de los sumos sacerdotes? Ellos empezaban a los 30 años, hasta los 50 años era su ministerio. Jesús empezó a los 30 años su ministerio, duró 3 años y medio. Sin embargo, él ofreció una ofrenda poderosa. Ahora, si vamos al capítulo 9 de Hebreos, por eso el libro de Hebreos es un libro precioso. Ahora dice en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiero que pongan atención. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de hacer el tabernáculo, le dio los colores exactos, el color de tela y todo lo que iba a hacer, porque ahí iba a estar la presencia de Dios. ¿Y cómo bajaba la presencia de Dios? El tabernáculo era un lugar privado donde Moisés vivía con su familia. Estaba aparte del lugar donde el pueblo se reunía. Entonces mucha gente iba al tabernáculo para que Moisés oraba. Y en el tabernáculo se presentaba a Dios y hablaba cara a cara con Moisés. Pero ese tabernáculo fue un tabernáculo hecho por Dios, pero el verdadero tabernáculo lo tenemos arriba en el cielo.
¿Cuántos están contentos? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. O sea que Jesús entregó su propia sangre y entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido, quiero que ponga, eterna ¿qué? Redención. Mira la garantía que tenemos nosotros. Tenemos eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ahora el 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Dice, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros para servirle a Él. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso Jesús le dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escúchenme, nosotros tenemos amplia entrada al cielo por la sangre de Cristo. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? De pecados. En el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que él intervenga muerte del testador. Por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz. El diablo lo tentó en el capítulo 4 de Mateo, le dijo, no necesitas ir a la cruz, solamente dobla un poquito tus rodillas y yo te voy a dar todos estos reinos que me han sido dados a mí. El diablo usurpó todo lo que Adán tenía. Adán por el pecado, por la transgresión, nos transmitió a todos nosotros y todos tenemos ese pecado original, pero Cristo vino y nos lavó de ese pecado. Ahora tenemos confiadamente entrada al trono de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ahora dice en el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El Señor, como le dijera, la primera ofrenda que ofreció Abel fue con sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El verso 27, 9:27, o verso 24, vamos a ir al verso 23. Pues porque es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Quiero explicarles esto. Cuando Jesús dice Colosenses que Él rompió el acta que había en contra de nosotros y exhibió al diablo y a todo su séquito. ¿Sabe cómo exhibían los reyes en la antigüedad? Cuando un rey era derrotado, le quitaban la corona, los desnudaban y los hacían caminar desnudos. Y eso era para avergonzarlos. Segundo, les cortaban este dedo para que no puedan usar la espada y el dedo gordo para que no tengan estabilidad. Y Jesús dice que los exhibió públicamente, triunfando ¿dónde? En la cruz. Por eso cada vez que nosotros venimos a participar,
tenemos que analizar y valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y muchas veces nosotros nos ignoramos, por esa razón hacemos lo que queremos y eso nos trae consecuencias severas. El verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así como por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Ahora, la sangre de Cristo, quiero que pongan atención, no solo nos limpió a nosotros, sino que Él ordenó todo el desorden que hizo Satanás. Porque Satanás se trajo a la tercera de la parte de los ángeles, se trajo principados, potestades, gobernantes y huestes, donde Pablo habla en Efesios capítulo 6, verso 10. Y esos cayeron al segundo cielo. Y el diablo gobierna desde el segundo cielo con potestades, principados, y gobierna naciones y gobierna incluso, hermanos, gobiernos que de la tierra están siendo gobernados por esos principados. Hay una oscuridad, tinieblas, pero el Señor nos sacó de ahí para que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Nosotros no lo vemos. Si Dios permitiera que abrirte los ojos un minuto nomás, verías la cantidad de demonios que hay alrededor de nosotros. Ahora Cristo entró en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero. Cristo no entró, pero porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figuras del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es la primicia, el primer fruto. Y Jesús dijo una palabra, dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Él tuvo que morir, pasar un proceso, estuvo 3 días, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, dijo Jesús. Así es necesario que el Hijo de Dios esté 3 días y al tercer día resucitara. El diablo dijo: ya lo maté. Pero el diablo le hizo un favor a Jesús a llevarlo a la cruz, ir a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque es donde Cristo venció a la muerte. Y el último enemigo que tenemos nosotros, que es la muerte, va a ser vencida. Es el último enemigo. Y la muerte es el aguijón. Es el pecado que Adán y Eva nos transmitieron a nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, y no solo para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, en los últimos siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ahora hay una muerte transitoria. Tú te tienes que morir porque eres la ley termodinámica. Todo lo que hay aquí en este planeta, en este mundo, se envejece. Tú compras un carro nuevo, a los 2, 3 años ese carro ya está carcomido por la termodinámica. Hay un límite de vida que Dios ha puesto en este planeta, en esta atmósfera, pero fuera de la atmósfera no existe el tiempo. Y el tiempo es eterno en Dios. Y para subir arriba tenemos que ser transformados, hermano. ¿Cómo vas a subir con ese cochinero que tienes? Y Pablo lo explica en 1 Corintios. Por lo demás, hermanos, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pasar una metamorfosis, ser transformados para subir arriba con el Señor. Jesús tuvo un cuerpo glorificado, Él comía, pidió comida, pidió un pescado, un pedazo de panal de miel,
porque los discípulos cuando lo vieron dijeron, este es un fantasma. Y Jesús le dijo, yo no soy fantasma. Toquen, carne, tengo carne. Y comió con ellos y traspasó las paredes. Y ese mismo cuerpo glorificado vamos a tener nosotros, donde no va a haber vejez, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber corrupción, porque vamos a tener una metamorfosis, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y ese es el verdadero significado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y aquí nosotros estamos peleando, criticándonos, levantando falsos y todo. Y si te dedicas a eso, te vas a quedar aquí en la tierra. Y cuando te quedes aquí vas a lamentar y vas a llorar. Cristo murió y resucitó. Ahora Cristo vino a quitar el pecado de en medio. Y de la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? Segunda Tesalonicenses, Pablo lo explica, dice, hermanos, con respecto a la reunión que tenemos con el Señor, no se deje mover fácilmente su manera de pensar, ni por carta, ni por letra, como si fuera nuestra. Y Jesús dijo que van a venir muchos engaños. ¿Y sabes quiénes van a ser engañados? Los más simples. Los que vienen a la iglesia por venir y nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cómo celebramos la Santa Cena? Jesús celebró esta comida con sus discípulos antes que que fuera la crucifixión. En esa comida Jesús nos reveló varios principios sobre cómo quería que guardemos esta Santa Cena. Y este es un mandato que Jesús dejó para la iglesia, para todos los que han nacido de nuevo, para todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 dice que Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. San Juan 3 o San Juan 14, el Señor dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. En otras palabras, Jesús dijo, este lugar no es para ustedes. Ese lugar está temporal mientras tengas vida. Y tienes un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida tú tienes que aprovecharlo para darle cuentas a Él. No al pastor. Son 60, 70 años y lleno de problemas, relajos. Y si vas a una iglesia a hacer la vida imposible a la gente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Para eso no nos ha llamado. El Señor nos ha llamado para que nosotros estemos en unidad, en coinonía. Qué bonito anoche estaban las mujeres aquí orando. Y el Espíritu Santo no necesita forzarlo. El Espíritu Santo cuando están en comunión, brum, se derrama y a cada una las ministra el Señor. Hello. Cualquier día antes había celebración de la Santa Cena en los primeros años de la iglesia. Jesús lo hizo en un aposento. Al principio la iglesia lo hacía cada día. Si vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 46. Dice en el verso 46, en el 44, todos los que habían creído
Primero estaban en coinonía, juntos, y tenían en común todas las cosas. No había egoísmo, no había estatus sociales. Y dice que vendían, mire hermano, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto lo hacían, escúchenme, dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que Dios quiere ver en su iglesia, en la iglesia que Él ha pagado el precio. Y la iglesia somos nosotros. ¿Y qué hacían ellos? Mira, alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor dice que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Cuando hay unidad, el Espíritu Santo trae las almas. Que Dios bendiga a los siervos que han ido a evangelizar hoy. Si eso nosotros aplicaríamos hoy, la idiosincrasia ha arruinado a muchos. Yo soy de México, yo soy de Guatemala, yo soy del Purgacito. ¿A mí qué me importa? Nosotros ya no somos ni de Bolivia ni nada, somos de Cristo Jesús. Pertenecemos a Cristo Jesús. Después más tarde empezaron a celebrar cada semana. Si vamos a Hechos 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, dice que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces ellos lo hacían cada semana. Hay iglesias que cada mes, había un pastor que cada año les daba la Santa Cena a las ovejas. Y había pastor que cada día servicio, Santa Cena. Pero ellos lo hacían como una costumbre. Por eso Pablo dice, oye, vas a tomar la Santa Cena, examínate cómo estás con Dios. No vayas a examinar al de al lado, porque tú no lo conoces. Yo no lo conozco aquí, cómo viven en sus casas. Yo tengo que examinar mi vida y el único que me va a juzgar es Cristo Jesús. ¿Están acá? ¿Qué hacían en la Santa Cena? Adoraban. Y Jesús escogió una casa en particular. Jesús dijo, va a llegar el día y la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Le dijo a la samaritana, porque antes adoraban en Jerusalén, y otros adoraban en un monte que se llamaba Rezín, creo. Y había un pozo de Jacob, donde iban a sacar el agua. Y le dijo, créeme mujer, que no va a haber necesidad de que tú adores aquí, sino donde 2 o 3 se reúnan, yo voy a estar en medio. Porque nosotros somos la verdadera iglesia, la que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ahora Pablo dice que somos morada del Espíritu, ¿qué? Santo. El Espíritu Santo se queda contigo. Lo único que puedes hacer es apagarlo, contristarlo, pero tú tienes el problema de apagarlo. Y a veces cuando lo apagan al Espíritu Santo le echan la culpa a medio mundo. El problema es tú. Ahora Jesús escogió un momento de conversación casual y una comida para empezar esta práctica de la Santa Cena. Jesús los reunió, les dio la autoridad donde iban a ir, el aposento. En otro evangelio dice que después de haber cenado, cantaron un himno. Jesús cantaba. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Porque Judas fue un instrumento de Dios
también fue instrumento del diablo. ¿Cómo se iba a cumplir la palabra que Jesús iba a ser crucificado si realmente no lo usó a Judas? Qué nombrecito más raro. Ahora Judas nunca entendió el mensaje de Jesús. Jesús hablaba del reino y aquel estaba pensando en casar, en hacer negocios aquí. Jesús dijo, voy a ir a la cruz, me van a golpear. Entonces dijo él, bueno, con este cuate no voy a ganar nada, mejor voy a hacer un negocio, lo voy a vender. 30 monedas lo vendió y de nada le sirvió el dinero. Se ahorcó y se partió en dos. Y ese lugar nadie quería vivir porque estaba maldecido. Y Jesús dijo, yo los he escogido a ustedes 12, pero uno de ustedes es el diablo. Y hablaba de Judas, porque la mirada de Judas no estaba en el reino de Dios. Tu mirada tiene que estar en el reino de Cristo. Ahora, literalmente el reino del Señor está habitando en nosotros, en los que hemos recibido a Cristo Jesús. Pero un día vamos a volver con Él y Él va a reinar en Jerusalén por 1000 años. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Pero tenemos que irnos arriba para regresar con Él. Vamos a tener la capacidad de movernos a la velocidad del pensamiento. ¡Pum! Y vamos a comer. O sea, los comelones van a comer todavía. O sea, acá no vas a comer tu lechón, pues. Va a haber una comida especial. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Para recordar. Jesús dijo, haz esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Él quiere que los sucesos de la cruz estén siempre frescos en nuestra mente y quiere que estemos agradecidos. ¿A cuánto el Señor los sacó de la muerte? ¿No han hecho nada Cristo por ti? ¿Cómo no vas a estar agradecido? ¿A quién vas a ir? Jesús en el capítulo 9 llamó a 12 y dice que los instruyó, les enseñó y los envió a predicar. Después en el capítulo 10 le llamó a 70. Y cuando él dio un mensaje, no les gustó. Hay mucha gente que no le gusta el mensaje y se van. Y ellos dijeron, dura es tu palabra, así que Jesús, ahí nos vemos, que te vaya bien. Eran 70 discípulos. Y Pedro siempre es el Pedro introvertido. Pedro, Señor, mira, se van. Y Jesús le dijo, ¿quieres irte también vos? Y Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde vas a ir, mi hermano, si tú te vas y no quieres nada con Cristo Jesús? ¿Dónde vas a ir? Ni el hombre más sabio te puede dar la sabiduría que tiene Cristo Jesús. Ahora el cuerpo. Dice aquí, hace esto en memoria de mí. Esto se llama la copa de bendición. Si vamos a primera de Corintios 10. En el verso 14, Pablo les dijo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el verso 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora hace una pregunta, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo
uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cada vez que venimos aquí, tú tienes que ponerte en comunión con Dios, respetar, porque la presencia de Dios está aquí. Y te pones en comunión y esto viene bendición para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la naturaleza y significado de la muerte de Cristo en la cruz. Eso fue el suceso más importante de toda la historia, porque a través de él Dios abrió un camino para que el hombre volviese de nuevo una relación. Si vamos a Gálatas 5:20, Gálatas 2:20, perdón. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Quién dijo esto? Pablo. Hay muchos que dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y cuando viene un problema, te olvidas quién eres. Dijo Pablo, yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo con Cristo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Jesús se vino a entregar, incluso si Jesús hubiera visto que tú eras el único, Él venía y moría por ti. ¿Ah? ¿Saca? Nosotros estábamos sin oportunidad, porque cuando Adán pecó, murió espiritualmente. Por eso el hombre que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, si vamos a San Juan capítulo 10, verso 17. San Juan capítulo 10, versos 17 al 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a ver desde el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué? Me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira, Él puso su vida por nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es lo que Pablo explica, que ya no hay judío, ya no hay escita, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a ¿qué? Él dijo, yo pongo, a mí nadie me la va a quitar, yo voy a poner. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento que recibí es de mi Padre. Hay mucha gente que odian a los judíos porque los judíos cometieron un diocidio, creo que dicen ellos, donde ellos mataron a Dios. Jesús se entregó por nosotros. Él se entregó por cada uno de nosotros. Ahora, cuando tomamos el cuerpo de Cristo simbolizado por el pan, nos damos cuenta de que al menos que recibamos en nuestro corazón por fe y vivamos, nos alimentemos de su palabra plena y conoceremos su vida.
San Juan capítulo 6, verso 35. Jesús tuvo un problema con los judíos. Vamos a ir a San Juan 6. Ya vamos a terminar unos 5 minutos más, ¿ok? En el verso 35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis, no creían. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, no la voluntad de él, la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que quiere, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y Pablo dice en San Juan, en 1 Corintios 15, dice: ¿cómo hay algunos dicen que Jesús no resucitó? Si Jesús no resucitó, dice Pablo, nuestra palabra, nuestro evangelio sería vano, no tendría ningún resultado bueno. Por eso las sectas, a veces uno dice: ¿por qué las sectas crecen tan rápido y las sectas se desarrollan tan rápido? Porque el diablo no las pelea, el diablo les da dinero y les da comodidad y los engaña con la misma palabra. Ahora tenemos una garantía nosotros acá, por haber nacido de nuevo y pertenecer al cuerpo de Cristo. Jesús habló de la resucitación. ¿Cuántos van a resucitar? ¿No van a resucitar? Daniel capítulo 12 dice que unos van a resucitar para como las estrellas perpetuamente, y otros para confusión perpetua. Y eso voy a explicarlo otra vez, otro día, ahora no puedo. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que él que ve, todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hello. Ahora mira lo que dice en el 42, en el 41. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es ese Jesús, el hijo de José? Nunca lo reconocieron a Jesús como el verdadero Dios, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió, les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, quiero que pongan atención en esta palabra, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero que pongan atención. Tú estás aquí porque el Padre te escogió y no valoras. Si el Padre no te hubiera escogido, todavía estarías ahí en el mundo haciendo tus fechorías. Pero el Señor nos escogió porque el Señor tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Escrito está en los profetas, en el verso 45. Y serán todos enseñados por Dios, así que todo al que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que envió Dios, ha visto al Padre. Hablando de Jesús. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida
eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos empezaron a contender diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Mira la importancia de participar de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo, mire lo que dice ahí, yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera, ¿qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por él. El Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá, ¿qué? Eternamente. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. ¿Qué es el vino? ¿Qué significa la sangre de Cristo? El vino también representa al Espíritu Santo. ¿Está acá? Por eso es que participamos, y cada vez que comemos la Santa Cena recordamos lo que hizo Cristo, Jesús, en la cruz por nosotros. Hello. Segundo, para confesar, ya que solo los que están comprometidos con Cristo tienen el derecho de compartir en esta comida. Hacerlo se convierte en una confesión de Cristo como Salvador, Señor, así proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Él va a regresar pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Porque hay algunos que dicen que ya no hay arrebatamiento, que eso lo inventó una niña. Problema de ellos. Aquí la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Tercero, para participar. Cuando participamos de esa comida, no solo miramos el pan y la copa. Realmente comemos, bebemos. Por tanto, participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, 16. Y a su nombre. 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir comunión? Que nosotros nos ponemos en un solo sentir. Entonces estamos teniendo comunión, compartimos con Jesucristo, necesitamos alimentarnos de Cristo continuamente por fe para que podamos conseguir la edificación que necesitamos en Él. Efesios capítulo 3. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora quiero explicarte esto. Tú comes tus burros, tus tacos, y te pegas tus enchiladas y tus tripitas. Y así como comes alimento para mantener tu cuerpo, necesitas comer el alimento que es la palabra de Dios. Y esa palabra permanece para siempre. Cuando Jesús envió a sus discípulos, vayan a buscar comida, porque tenían una cita con la samaritana, con la bailarina. Y cuando vinieron, dijeron, maestro, come, come. Le dijo, yo tengo una comida mejor que la suya. ¿Alguien le habrá traído de comer a Jesús? La comida que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre. Que termine lo que mi Padre ha dispuesto en mi vida mientras esté en la tierra. Y Él tenía esa comida, porque Él tenía una comunión con Dios. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, entras en una comunión con Dios.
¿Están aquí, hermanos? ¿Ah? ¿Dónde estamos en la Biblia? Efesios, ¿no? Efesios 3, ¿qué? No dije. Muy mal, pues. Es que hay que explicar esto. Efesios 3:17 dice así. En el verso 14 dice: por esta causa digo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Quiero que pongan atención en esta palabra. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, a Jesús como tu Señor, lo primero que hace el Señor en el cielo, en el libro de la vida, inscribe tu nombre con letras de oro. Y perteneces a la familia de Cristo. Por eso de aquí toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser primero fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora quiero explicarte esto. Pablo dice, mientras que la carne se va degradando, todo esto se tiene que envejecer. Ya te das cuenta que ya no tienes pelos. Ya te das cuenta que salen arrugas por todo lado. Ese es el hombre exterior. Pero el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Y cómo se va a fortalecer tu hombre interior? A través de la palabra de Dios. Por eso Pablo aquí dice, el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora Dios nos ha dado un poder, autoridad a nosotros. Jesús les dijo, les doy poder para hollar serpientes, escorpiones, que simbolizan demonios. Nuestra lucha no es con el hermano o la hermana, son demonios. Y cada vez tenemos que participar. Ahora, para pactar, un pacto es un acuerdo, un juramento entre dos partes, declarando que él se haría algo. Es como una promesa. En esta comida celebramos el hecho de que no solo estamos en relación del pacto con Cristo, sino también los unos con los otros. Por eso la importancia es que haya una unidad en cada uno de nosotros. Dios quiso unir al pueblo. Por eso Jesús, cuando llegó a Jerusalén, salió del templo y se paró y él empezó a llorar. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Pero vendrán tiempos, dio una profecía del Señor, que cuando a vuestros hijos los partirán con espada. Les abrirán el vientre a las mujeres y estrellarán sus hijos en las paredes. Los romanos, ¿qué hacían con las mujeres? Les abrían el vientre, les sacaban el feto y lo lanzaban arriba y lo cortaban por la mitad con espadas. Estrellaban sus hijos. ¿Cuándo fue eso? El año 70, cuando Tito destruyó el segundo templo, y esa profecía se cumplió. Porque ellos no quisieron, vino el Mesías y no lo recibieron. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Lucas 22:20.
Entonces Jesús dijo, 2 o 3 se reúnen y pueden participar de la Santa Cena. El pan no solo habla del cuerpo físico de Jesús, que fue crucificado por nosotros, sino también de su cuerpo espiritual, la iglesia del cual todos somos miembros como discípulos suyos y del cual Él es la cabeza. En 1 Corintios 10:17 dice que Él es la cabeza. Ahora eso nos trae bendición la Santa Cena. Esa comida no es una que merecemos, sino que una comida de la gracia de Dios. Al celebrarla en obediencia a Dios, seremos bendecidos por Dios. El pan y la copa no son mágicos, no tienen virtud por sí mismos. Eso es solo por fe que es impartida la vida de Cristo. La sanidad viene de nosotros como resultado del sufrimiento, muerte de Jesús. Por eso vemos Isaías 53:4, donde dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanos. Mientras participamos de la cena del Señor y recordamos la obra de Jesús en la cruz, podemos recibir por fe esta sanidad para nosotros mismos. En efecto, podemos valernos de cualquiera de las bendiciones disponibles para nosotros por la obra de Jesús en la cruz. Yo te voy a decir esto. Hay enfermedades que están en el alma regadas. Por eso la Biblia dice claro, el alma que pecare, no dice la carne, porque la carne para nada aprovecha. Esta es como le dijera, es como una casa, dice Pablo. Mientras estamos en esta casa, estamos ausentes del Señor. Por eso cuando una persona muere, lo primero que hace, se va con el Señor, su cuerpo y su alma al paraíso, esperando venir a recuperar su cuerpo donde esté. Una hermana dijo, ay, si me come un tiburón y estoy en el mar, ¿a ti qué te importa? El Señor te va a jalar del mar. Si no, seríamos como fantasma, como Gasparín. ¿Cómo seríamos sin cuerpo? Sería un bagazo, ¿no? Ahora Pablo da que tengamos cuidado. Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, hermano, si tú analizas la iglesia de Corintios, era una iglesia la más rica espiritualmente. Dice que eran enriquecidos en todo. Había palabra de ciencia, había visiones, habían los mejores maestros como Pablo, estaba Pedro, estaba Apolos. ¿Y sabe qué hacía la iglesia de Corinto? Como eran tan carnales, se dividían. Venía Pablo a predicar, todos los de Pablo. Así son los inmaduros. Venía Pedro, Apolos, uy, qué bárbaro. ¿Y dónde estaba Cristo? Y Pablo les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Somos servidores y ustedes somos colaboradores. Nada más. Dele la gloria a Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Y todos se ponen a hablar. Hay iglesias donde todos hablan lengua. Saca la vaca, mete al toro, saca la bazooka, bla, 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 bla. Y Pablo se tuvo que parar y decir, oye, para acá, cálmense. Yo hablo lengua más que todos ustedes. Pero prefiero explicarles la palabra con entendimiento. Y cuando la iglesia empiece a hablar lenguas, que no es malo, solamente 3 profecías para el pueblo. Y cuando haya profecía, shut up.
Cállense. Una vez yo fui a una iglesia y se levantó un vaso, así dice otro vaso allá, así dice otro, así dice otro, así, y a quién creíamos. Ahora hay profecías individuales que te lo pueden dar en el oído a ti, pero para la iglesia son 3 profecías: edificación, consolación y exhortación. En 1 Corintios 14 dice Pablo: todo lo que hagan en la iglesia, háganlo con orden, porque el espíritu es ordenado. ¿Cuántos lo creen? Y en la iglesia de Corintios hacían lo que querían. Llegaban a los más ricos, se llevaban su pedazo de chancho ahí, porque ellos eran gentiles, y se ponían a beber y a menospreciar a los que no tenían comida. Era un desorden, y Pablo dice: tenemos que poner un orden para que Dios sea, ¿qué? Glorificado. Al único que tenemos que darle la gloria y la honra se llama Cristo Jesús. Algunos pasaban hambre mientras otros se emborrachaban. Mire qué bárbaros estos cuates. Haciendo esto despreciaban la iglesia, humillaban a otros creyentes. Puede que tomasen una comida comunal, pero en vez de reconocer el sacrificio del Señor Jesús y a sus hermanos como el cuerpo de Cristo, hacían sus propias cosas y por tanto traían el juicio sobre sí mismo. Como resultado, muchos habían enfermos, algunos incluso ya se habían muerto y otros tenían debilidades. Ustedes leen el libro de la iglesia de Corintios y van a decir: ¿y estos qué eran? ¿Animales o qué? Y eran ricos. La iglesia más rica, la de Corintios. Entonces, cuando uno va explicando esto, hay un orden. Y cuando hay un orden, el Señor te va a bendecir. ¿Están acá, hermanos? A mí me gusta la profecía, me gusta que los vasos se levanten de parte de Dios, porque edifica el cuerpo de Cristo. Tal vez alguien ha venido con ganas de suicidarse y viene un vaso y dice: hijo mío, no te preocupes, yo voy a tomar control de lo que te está pasando. Ay, qué lindo. Y el Señor: pueblo mío, no temáis, no tengáis miedo. Como hace un momento dijo, el Señor habló a cada uno de nosotros. O sea que el Señor nos habla por medio de la palabra y por medio de profecías. Por eso están los vasos. Pero Pedro dice que la profecía más segura, la que no podemos engañar, es la profecía que está escrita en este libro. Es la más segura. Dice que tenemos que estar atentos. Por eso que cuando viene la palabra de Dios, estamos profetizando. Y tienes que poner atención, sentarte bien y que no te estén molestando, y escuchar, abrir tus oídos. Dice que es como una antorcha en lugar que oscuro, porque los santos hombres que escribieron la Biblia, que es la revelación desde Génesis a Apocalipsis, fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pablo dice: no menosprecéis las profecías, sino examinarlo todo, agarrar lo bueno, y lo que no es tuyo, pues déjalo ir. Dale palmas al Señor. Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven por medio del Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Entonces vamos a entrar en la ceremonia. Pónganse de pie.